Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nos vemos de nuevo por acá. Bienvenidos a la actividad de certificación de trabajos, prácticas de trabajo de excavaciones a cielo abierto. Vamos a hablar de toda esta normativa internacional y nacional. Vamos a hablar de los aspectos de seguridad, los aspectos más relevantes, los aspectos de cumplimiento que debemos llevar a cabo todos estos supervisores y trabajadores que realizamos este tipo de actividades de alto riesgo en la industria, donde se utilizan equipos, materiales, herramientas que deben cumplir con unas certificaciones, donde los operadores, los supervisores de las áreas, los supervisores de este tipo de trabajo deben estar certificados, deben tener perfil para poder analizar, evaluar y determinar los riesgos asociados a este tipo de trabajo para prevenir los accidentes, los daños a la propiedad y los daños al ambiente. Entre estos estándares nacionales e internacionales, vamos a conversarlo. Ahí en el aula van a tener toda la normativa colgada en el aula para que usted la pueda descargar y debe leerla, porque tenemos al final, ya conocemos más o menos la metodología de la empresa, de nuestras actividades. Tenemos evaluaciones prácticas, tenemos evaluaciones teóricas que el participante debe cumplir para llevar a feliz término la certificación y poder firmar este tipo de permiso de trabajo en áreas donde tengan actividades de excavaciones. Entre los objetivos del curso tenemos que debemos establecer los requerimientos mínimos para prevenir y controlar los riesgos propios de este tipo de actividades de excavaciones, ¿sí? Los estándares a seguir de estos trabajos y los distintos tipos de excavaciones, así como excavaciones y zanjas, que son los tipos de trabajo que se realizan, que pudieran realizarse dentro de la organización. En el módulo 1 vamos a estar hablando de la normativa técnica, de dónde viene toda esta actividad, cuáles son los requerimientos, cuáles son todos los estándares que debemos cumplir. La principal norma, o la norma madre de donde sale toda esta requerimiento, es la norma OCHA 2226, ¿sí? Que habla de las excavaciones, requisitos de seguridad. Ya sabemos que la OCHA es el organismo de seguridad e higiene ocupacional de los Estados Unidos. Acuérdense que nosotros tenemos tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Esos tratados y convenios internacionales, la ONU determinó o tomó del país que tenía la norma más completa, en este caso es esta norma americana, y nosotros tenemos nuestra normativa COVENIN. Sin embargo, nosotros los que realizamos este tipo de trabajo de excavaciones debemos consultar esta normativa OCHA, porque las normas COVENIN nacen de estas normativas internacionales. Entonces vamos a estar conversando en el aula. Les colgué esa normativa OCHA 2226 para que usted pueda consultarla y pueda allí conocer todos los aspectos de seguridad que se deben llevar a cabo para este tipo de trabajo. Nuestra norma COVENIN, la norma COVENIN 2247 del año 91, es una norma que está en revisión actualmente. Esta norma habla de todos los requisitos para las excavaciones a cielo abierto y subterráneas, todos los requisitos de seguridad. También está colocada en el aula. Vamos a descargarla, vamos a leerla, porque de esas normativas van preguntas para las evaluaciones teóricas que tenemos en el examen. Y el reglamento de condiciones, higiene y seguridad en el trabajo, en su título 7 y capítulo 1, habla de los requerimientos de seguridad y salud ocupacional de las excavaciones, canteras y demoliciones. Y bueno, tenemos ahí también colgada en el aula. Es importante que la leamos para que tengamos el alcance de todas estas actividades. Por último, el procedimiento y la política interna de Polar, que es nuestra norma, es por la norma mediante la cual nosotros debemos regirnos para realizar este tipo de trabajo. En esa normativa, por ejemplo, nos indica que todas excavaciones mayores o a partir de 30 centímetros son consideradas excavaciones, a partir de 30 centímetros de profundidad. A ser realizado en los establecimientos bajo toda responsabilidad de la organización, independientemente del negocio, manufactura, comerciales,
debe ser ejecutado por personal y que sea ejecutado, perdón, por personal propio o por personal contratado. Quiere decir que tenemos actividades de excavaciones o de zanja realizadas por personal contratado, que son considerados actividades no rutinarias, ¿sí? Y por personal propio debe aplicarse este procedimiento y debe realizarse en su totalidad y ejecutarse con el alcance y el paso a paso que exige esta normativa. ¿Okay? Ya como tenemos en cuenta, los trabajos de excavaciones a cielo abierto están considerados entre una de las prácticas de trabajo seguro, ¿sí? Las prácticas de trabajo seguro son lo que nosotros llamamos los trabajos críticos, los trabajos de alto riesgo, ¿sí? Y como es un PTS, requiere de la emisión de un permiso de trabajo. Todo trabajo de excavación, todo trabajo realizado en un área donde se haga levantamiento del talud natural y sobrepase esa profundidad de 0,30 centímetros por debajo de la capa vegetal, es considerada una excavación y debe firmarse o llenarse un permiso de trabajo. ¿Okay? Entre las definiciones y terminologías, para los trabajos de excavaciones tenemos estos dos conceptos que debemos evaluarlo muy bien. Trabajamos con el concepto de excavación, es toda aquella extracción de material de la corteza terrestre. ¿Okay? Cuando hablamos de excavaciones, normalmente hablamos de talúes con ángulo, que los vamos a ver en el módulo 2, y vamos a explicar cuáles son los ángulos de estos talúes. Y cuando hablamos de zanja, hablamos de cortes verticales, ¿sí? Donde igualmente hay extracción de tierra sobre el nivel del talud natural. ¿Okay? Entre las excavaciones y zanjas que se ejecuten con ángulos de inclinación del talud provisional adecuado en características del terreno, debe considerarse que toda excavación tiene un riesgo, una peligrosidad, ¿sí? Y es importante evaluar por personas expertas de este tipo de terreno, porque se debe evaluar el terreno en el cual vamos a hacer las excavaciones y zanjas, para poder determinar cuál es el tipo de suelo que tenemos allí, y dependiendo del tipo de suelo, tenemos varios tipos de suelo, tenemos suelo pedregoso, tenemos suelo tipo A, tipo B y tipo C. Dependiendo del tipo de suelo y su peligrosidad, vamos a aplicar los ángulos de excavación. Ahí en las presentaciones y en la normativa tenemos los valores aproximados de los ángulos de reposo, ¿sí? Tenemos la clasificación del suelo, ¿sí? Clasificación del suelo arenoso, de gravas arenosas, suelos de arena limosa, y dependiendo de ese tipo de terreno que está clasificado con una letra, se realiza el ángulo de reposo. Lo vamos a ver en el módulo 2 con imagen y vamos a explicar, ¿sí? Cuál es la profundidad y la longitud de los ángulos de reposo. ¿Okay?